Este ciclo comenzó el viernes pasado con la primera de las charlas, van a ser 5 charlas, esta es la segunda, corresponde al periodo colonial, luego viene la modernización forzada, la modernización de esa gran máquina del progresismo decimonónico que fue el ferrocarril, y después viene la urbanización, y luego la historia del festival, una historia que es muy esperada y mucha gente que también está esperando esta última charla. Tenemos también planificados con la red de museos de Jesús María varias otras actividades que las iremos viendo. Recomendarle a los 58, 60 personas que nos están acompañando que entren al channel de YouTube Red de Museos de Jesús María, que en ese channel vamos a colgar, ya está colgada la primera conferencia, y vamos a colgar las otras conferencias, ahora se está grabando en este preciso momento, y que en ese channel van a tener todas las actividades que organice la red, van a estar allí colgadas en ese channel de YouTube. Bueno, ya se estabilizó el número, según dicen los manuales de manejo de la virtualidad, cuando el número se estabiliza, allí empezamos. Quiero presentarles a un amigo, a un colega, a una persona que además la admiro y respeto muchísimo, y que para mí es un placer y una responsabilidad enorme presentarlo, que es Carlos Alberto Cruzelles, quien es egresado con el título de licenciado en Historia en el año 2007 de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor asistente de la Cátedra de Historia Americana 1, estuvo como profesor entre el 2012 y el 2019. La Cátedra de Historia Americana 1 también es de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Del 2007 al 2020, o sea, hasta la actualidad, es investigador del área de investigación histórica de nuestro hermano Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Altagracia. Un saludo especial para el director de esa estancia, mi amigo y colega Tomás Bondone. Gracias también porque somos 2 museos jesuíticos y los 2 nacionales, así que tenemos siempre los mismos intereses y la misma problemática. Del 2008 al 2020, docente titular de Historia en el Instituto Secundario Jesuita Sagrada Familia. Del 2005 al 2020, investigador del Programa de Historia Regional Andina del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, y investigador integrante del proyecto de investigación línea Consolidar Sociedades Indígenas y Sistema Colonial, la gobernación del Tucumán durante el periodo colonial. Es una beca de investigador de la CECIT-UNC, dirigido por la gran americanista, muy reconocida doctora en historia, Isabel Castro Lañeta. Bueno, querido Carlos, hay 60 asistentes que están esperando escucharte. Te agradecemos en nombre de toda la red y en nombre mío personal por el afecto también mutuo que nos tenemos. Muchas gracias y te escuchamos. Bueno, esto de la virtualidad por ahí tiene sus vaivenes, estamos todos experimentando frente a esta nueva coyuntura. Yo quisiera agradecer, bueno, personalmente a Carlos, que confía en mí para poder compartir con ustedes esta charla. También a la gente de la municipalidad, que con su esfuerzo ha venido tratando de subsanar algunos inconvenientes y siempre han tenido su palabra oportuna para ese hecho. También quiero agradecer a Tomás Bondone, porque él, digamos, me ha apoyado mucho en todas estas instancias de comunicación y aparte ha apoyado mi tarea como investigador a cargo del área de investigación histórica en el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Altagracia. Y bueno, contarles un poco esto, contarles también que esto no va a ser una charla académica, sino que va a ser una charla más de tipo coloquial. Lo que no implica, digamos, no manejar, digamos, ni números, ni manejar variables, ni manejar algunas hipótesis de trabajo, sino que implica, digamos, por ahí hacer una cuestión mucho más fluida y menos técnica para que todos podamos, digamos, tratar de evacuarnos las dudas correspondientes. Así que, ¿qué se va a trabajar? Se va a trabajar el periodo jesuítico, el periodo que va desde la fundación, o sí, fundación de las estancias jesuíticas, hasta el momento de la expulsión. Va a haber un poco de antecedente con respecto a eso, que tiene que ver con la llegada de los jesuitas a la gobernación de Tucumán, pero va a ser aleatorio. Tampoco va a haber muchas instancias para profundizar en todas las estancias, sino que vamos a tratar de profundizar en las estancias que hacen referencia al colegio, ¿sí? Más que todo. Así que
Bueno, vamos a empezar por ahí con un pequeño PowerPoint y ahí vamos a empezar a tratar de ir desandando un poco el camino que teníamos propuesto para esta instancia de trabajo. Perfecto. Bien, ahí lo que tenemos nosotros es básicamente el título de la charla virtual y algo que es muy importante, que me parece como muy interesante para poder referenciar, es la cuestión de que hay que manejar entre los historiadores algo que es básico, que es la cuestión del espacio y el tiempo, ¿no? Si no hay espacio y tiempo, evidentemente hay una cuestión que no se está manejando bien porque tenemos que ubicarnos en el lugar y en el espacio correspondiente. Y lo que vamos a trabajar es los jesuitas, las estancias dependientes del colegio, siglo XVII y siglo XVIII. Y vamos a hacer un antecedente principal con respecto a la cuestión de las estancias. A ver, sigamos con la próxima. Y resulta que, claro, la gente desesperada, pobre. ¿Te acuerdas que iban a buscar agua a México? Ah, hola, ¿ahí se me escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, Carlos, se te escucha perfecto. Ah, bueno, discúlpenme. Bueno, fundada en 1534 por Ignacio de Loyola, la Società Jesus, como se lo denomina, digamos, en los documentos específicos, obtuvo la aprobación pontificia en 1540 con la bula Regiminis Militantes Ecclesia. La bula que aprueba, digamos, que tiene la aprobación pontificia de la Sociedad de los Jesuitas, o digamos, Compañía de Jesús, es Paulo III. Desde 1534 a 1540, que es el momento de la aprobación de la orden religiosa, va a haber unos pequeños años, una pequeña variación de años hasta llegar a lo que se conoce como el Virreinato del Perú. Hacia 1542 se crea el Virreinato peruano, y dentro del Virreinato peruano está lo que se llama la Gobernación del Tucumán. Yo pongo el énfasis en el del porque por ahí se confunde con la gobernación de Tucumán, que es la gobernación actual. La gobernación del Tucumán es una gobernación que abarca muchas provincias de la actual República Argentina, de la cual Córdoba forma parte, ¿no? Bien. Los primeros jesuitas que llegan al Virreinato del Perú, que vuelvo a repetir, Córdoba formaba parte de la gobernación del Tucumán y la gobernación parte del Virreinato del Perú, ingresan en el año 1568, ¿no? Sí. Y asumen de manera provisoria, pero luego de manera permanente, las actividades pastorales en las doctrinas indígenas. Bien, entonces, a partir de 1568, que llegan, digamos, los jesuitas al Virreinato del Perú, hasta 1585 y 1587, los jesuitas van a depender de esta instancia que está ubicada en lo que actualmente es la República del Perú. ¿Mm? Bien. Entre 1585 y 1587 llegan los primeros jesuitas a la gobernación del Tucumán, ¿no? Y a partir de 1604 y 1607 se va a crear la provincia jesuítica del Paraguay, que va a lograr cierta independencia, en realidad logra la independencia de la provincia jesuítica del Perú. El proyecto inicial abarca otra instancia u otra jurisdicción, ¿no? Los jesuitas peruanos tenían como instancia hacer una división de la provincia peruana, pero por la orden del general, el superior general Claudio Aquaviva, la voluntad de los jesuitas peruanos que estaban reunidos en la quinta congregación y decidieron dividir la provincia jesuítica del Perú, va a dividir esta instancia y va a tratar de crear una provincia diferente. La provincia jesuítica del Paraguay va a tener su sede, ¿no es cierto?, su sede de provincia en la ciudad de Córdoba. Y como la provincia jesuítica del Paraguay tiene su sede en Córdoba, va a tener claramente que crearse una estructura que consolide esa sede. Dentro de esa consolidación de la estructura como sede se va a fundar en 1610 el Colegio Máximo. Vamos con la próxima. Bien. ¿En qué momento y dónde ingresan los jesuitas al Tucumán? ¿O qué regiones abarcó la recientemente fundada provincia jesuítica?
ustedes van a ver que dice ingreso por el Perú e ingreso por el Brasil, ¿no? Por lo general se obvia el ingreso por el Brasil y se hace énfasis o se pone, digamos, el acento en el ingreso de los jesuitas por el Perú. ¿Por qué hay un doble ingreso? Porque el ingreso de los jesuitas a la gobernación del Tucumán va a surgir a iniciativas del primer obispo del Tucumán con cargo efectivo en el obispado, que es Fray Francisco de Victoria. Fray Francisco de Victoria va al Perú por causa de la reunión del Tercer Concilio Limense y por esa razón pide en el Perú el ingreso de los religiosos de la compañía. Pero el obispo Victoria no solamente era un obispo, sino que era un gran comerciante, y también no solamente un gran comerciante, sino un gran tratante de esclavos. Y entonces uno de sus clérigos, Francisco de Salcedo, es enviado a la región del Brasil, y es ahí donde también gestiona digamos, por mediación del obispo Victoria el ingreso de los jesuitas por vía del Brasil. Los jesuitas por vía del Brasil se van a quedar en Asunción, y después los que quieran volver al Brasil se van a volver, y los que quieran quedar se van a quedar en la ciudad de Asunción, pero bajo la jurisdicción de la corona española, ¿no? Y de la autoridad del superior español. Bien, los jesuitas ingresan, digamos, en el año 1585 y 1587, como ven, ingresan por Salta, van por la ciudad de Esteco, que actualmente está en el departamento de Janta, digamos, sería al sureste de Salta. Llegan a Santiago del Estero y también llegan a Córdoba, donde se establecen de manera definitiva en 1599, ¿no? Y ahí tenemos lo que nosotros señalamos anteriormente, que es el Colegio Máximo fundado en 1610. Ahora bien, ¿qué regiones abarca la recientemente fundada provincia jesuítica? Bueno, abarca las regiones del Paraguay, del Río de la Plata y del Tucumán. Y hasta 1624 la región de Chile, que después de esa fecha, la región de Chile va a depender como viceprovincia de la región del Perú. Y vuelvo a repetir, fíjense, la cabecera de toda esa provincia, de todo ese espacio increíblemente grande que hay, va a ser Córdoba. Y ese es un lugar estratégico, porque es una ruta o nodo importante entre las diferentes rutas, no solamente comerciales, sino también con respecto a instancias de cercanía o no cercanía con respecto a los otros distritos, ¿no? La próxima, por favor. Bien. Si hay colegio máximo, tiene que haber necesariamente algún emprendimiento productivo para sostener el colegio máximo. Y en ese sentido, se van a empezar a fundar una serie de estancias con la cual sostener no solamente el Colegio Máximo de Córdoba, sino también de sostener a otros establecimientos urbanos de la compañía. Es decir, nosotros podemos dividir a grandes rasgos los establecimientos rurales de los establecimientos urbanos. Los establecimientos rurales, que son las estancias, van a tener como función sostener estos establecimientos urbanos. Y ustedes van a ver ahí todas estas estancias, pero hay 4 en color, de color rojo. La estancia de Carolla, la estancia de Jesús María, la estancia de Altagracia y la estancia de la Candelaria. La estancia de Carolla sería la primera de las estancias fundadas, y está en rojo porque hasta 1661 va justamente a depender del Colegio Máximo. Después ustedes saben, porque son de la zona y me imagino que todos más o menos están al tanto del tema, la estancia de Carolla va a ser, digamos, adquirida por el Duarte Quirós, y después sí va a ser nuevamente donada para el Colegio Convictorio. Entonces, si bien hay una etapa inicial con respecto a Carolla, las 3 principales estancias que van a abastecer el Colegio Máximo va a ser Jesús María, Altagracia y Candelaria. Los inicios de Jesús María, como cualquier otro inicio en cualquier otra iniciativa privada o pública o cualquier otra iniciativa de emprendimientos productivos, siempre van a ser complicados, sobre todo en una economía que depende del circuito productivo del Alto Perú a partir de la minería de Potosí. Vamos con la próxima. Bien, ¿qué son las estancias jesuíticas y qué funciones? Las estancias jesuíticas tienen como algún patrón en común, si bien cada una tiene sus particularidades, y eso es un poco lo que vamos a ver. En todas estas estancias
acá hay algo que es fundamental, el autoabastecimiento. Son unidades productivas complejas, diversificadas, que tienen una función que es que casi todo el proceso productivo gira en torno a la estancia. Es decir, para dar un ejemplo, si hace falta vestir a los esclavos, entonces vamos a tener ovejas, vamos a tener hilados, cardadores, vamos a tener telares, vamos a tener un batán para embutir la tela, y vamos a tener gente que haga básicamente la ropa para esos esclavos. Eso se presenta en casi todos los casos. Obviamente que este autoabastecimiento es más que todo ideal, ¿no? Es un ideal, se llama ideal de autarquía. Ahora, más allá del autoabastecimiento, la otra función que tienen las estancias jesuíticas es girar un excedente. ¿Hacia dónde? Hacia los establecimientos urbanos de la compañía. En el caso de Jesús María, el Colegio Máximo, ¿no? Entonces, autoabastecimiento y giro del excedente. ¿Sí? Y en algunos casos, sobre todo en la cuestión de las estancias jesuíticas más con producción dominante de tipo ganadero, lo que va a pasar es que aparte del autoabastecimiento, aparte del excedente, van a colocar una importante cantidad de bienes en la economía regional, en este caso en la economía regional andina, para capturar una parte de esa renta, y con la captura de esa parte de esa renta tener una ganancia extra, por ejemplo, plata, con la cual en algunos casos comprar esclavos en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Ahora, a esta producción dominante que tienen las estancias, que pueden ser una o dos producciones dominantes, en el caso de Altagracia, el ganado mular, le suceden una producción secundaria de importancia, por lo general, para la cuestión del autoabastecimiento, y también producciones de menor valor o menor cuantía, que van a ayudar al autoabastecimiento y en algunos casos poder girar algunas cantidades de excedente al Colegio Máximo en el caso de Jesús María. La próxima. Bien, nosotros habíamos dicho que las estancias jesuíticas, de las cuales dependen o son dependientes del Colegio Máximo, son básicamente tres. También habíamos mencionado a Candelaria, hay muy poca información para el principio del siglo XVII, así que los datos que vamos a nombrar, sobre todo de Carolla, perdón, no es Candelaria, Carolla, van a ser bastante acotados. Como ya sabemos, la estancia jesuítica de Altagracia está ubicada en el Valle de Parabachasca. Se funda en 1643 a partir de una embrionaria unidad productiva. Esa es una característica de los jesuitas. Los jesuitas en muchos casos adquieren estancias a medio hacer porque las adquieren a poco precio, pero con un gran potencial para poder producir más adelante, invirtiendo evidentemente para que esta instancia de producción se enriquezca mucho más, ¿no? La estancia jesuítica de Altagracia, hacia finales del siglo XVII, se va a convertir en un establecimiento de mucha importancia, pero básicamente en las primeras instancias de su funcionamiento va a servir de complemento y para apuntar a la producción de Jesús María en el rol de abastecer al Colegio Máximo. A modo de ejemplo, por ejemplo, Altagracia, a la par que envía reses, telas y granos y productos de huerta al Colegio Máximo, alimenta y viste a sus propios esclavos y se dedica a la cría de mulas, ¿no? Esta cría de mulas son comercializadas en el Alto Perú, y vuelvo a repetir, con la captura de esa renta de ganado mular, y a veces de ganado vacuno, se va a lograr tener un excedente con la cual en algunos casos apoyar las estructuras urbanas de la compañía o comprar esclavos también, ¿no? Según la expresión del padre Manuel Querini, que es uno de los provinciales que nosotros trabajamos a nivel documental, la principal renta de esos establecimientos, de los establecimientos ganaderos de la compañía, es el ganado mular, el envío de ganado mular. Y tal es así que entre un 15 y un 20% de la producción total de ganado mular que se envía al Alto Perú para el circuito productivo y comercial de Potosí proviene de las estancias jesuíticas de Córdoba. La próxima, por favor. Bien, nosotros habíamos señalado que la estancia de Jesús María tenía otras instancias que apoyaban básicamente la producción con la cual sostener al Colegio Máximo. Ya habíamos señalado Altagracia y habíamos señalado Candelaria. Candelaria es interesante porque Candelaria se va a fundar
casi cercanos al siglo XVIII, fines del siglo XVII. Y si bien va a estar reservada inicialmente para el noviciado jesuítico, al igual que Santa Catalina, muy pronto, digamos, esta estancia va a formar parte de la estancia de Altagracia, aunque parezca raro, originariamente la estancia de Candelaria va a formar parte de la estancia de Altagracia como un puesto, ¿no? Como un puesto propio. Pero a partir de 1715 aproximadamente, quizás un poco antes, la estancia de Candelaria logra tener una cierta autonomía, tener sus propias autoridades, tener su propio libro de cuentas y por ende, Claro. digamos, separarse de la estancia de Altagracia. ¿Qué es lo que produce la estancia de la Candelaria? Bien, la estancia de la Candelaria se va a especializar en la invernada de mulas. La producción mular tiene básicamente dos instancias, la cría que se da en Altagracia y la invernada que se da en la Candelaria. ¿Por qué la Candelaria? Porque al ser un espacio, digamos, de mucha montaña, de mucha piedra, las mulas pueden endurecer sus vasos y fortalecer sus músculos para emprender un gran viaje, el gran viaje que sería que de la Candelaria vayan, digamos, por el camino real hacia donde nosotros conocemos que es el tablado de Salta, es decir, que tienen que hacer un recorrido muy importante. Entonces, esa es la función básica que tiene la Candelaria, una función, digamos, de tipo ganadera. Pero eso no va a implicar, como dije anteriormente, que esta producción dominante no tenga otros tipos de producciones. Fíjense, además de invernar las mulas, enviaba lanas, reses, carneros y productos derivados de la producción pecuaria, como grasa y cebo, al colegio y también a la estancia de Altagracia. ¿Para qué sirve la grasa y el cebo? Bueno, jabón, luminarias y otra serie de instancias también productivas que para nosotros hoy parecerían que no fueran indispensables, pero para que el momento en el que nosotros estamos trabajando o charlando en este momento, sí es muy importante. También va a señalarse que no solamente va a haber, digamos, una producción dominante y una producción secundaria, sino que va a haber también producciones más pequeñas para el autoabastecimiento, y en algunos casos se envía como excedente. Hay grandes cantidades de queso, según los requisitos que yo vengo en el libro de entradas y gastos, y también en menor proporción, bueno, la producción de orejones, hay huevos, pasas de higos y algunas fanegas de maíz. La próxima, por favor. Bien, ¿vamos bien por ahí? O a ver si alguien me dice algo, porque me siento medio solo, ahí no escucho a nadie. Meli, ¿está todo bien? Todo perfecto, Carlos. Bueno, al pelo, gracias. Por ahí a lo Bueno, mejor podés acercarte un poquito más al micrófono y te vas a escuchar más claro. A ver, ahí se escucha un poco mejor. Fantástico. Bueno, bien, yo he dividido la estancia de Jesús María en dos instancias, la del siglo XVII y la del siglo XVIII. ¿Por qué he señalado esas dos instancias? Primero porque la estancia de Jesús María, y eso ya es un adelanto, durante gran parte del siglo XVII va a ser el establecimiento rural por excelencia del Colegio Máximo. Fíjense, la estancia de Carolla es una estancia que, si bien es casi contemporánea en su adquisición a la de Jesús María, hacia el año 1660 aproximadamente es vendida, por lo que en ese sentido la estancia de Jesús María va a ser la que va a sostener en gran parte la producción que va a enviar a la máxima institución educativa de Córdoba en ese entonces, ¿no? Eso se va a producir a partir de 1616, cuando llega el provincial Pedro de Oñate. A partir de 1616 se empiezan a comprar, adquirir por donación, por legado, por lo que sea, una serie de estancias. Hay una estancia en 1610, pero no sabemos bien la ubicación y tampoco sabemos bien a quién se la compraron, cómo la adquirieron. Fueron donadas bastantes ganado ovino y una serie de cosas, pero no tenemos mucha información sobre esa estancia de 1610. En la que sí tenemos certeza es la de 1616 y la de 1618. La de 1616 es la estancia de Carolla, que como ustedes van a ver ahí en una de las citas que yo marqué, dice, según el padre provincial Pedro de Oñate, se ha aumentado la hacienda, no puedo ver la otra parte de, no sé cómo puedo bajarme ahí un poquito la imagen, porque me corta un poco el power. ¿Tenés idea, Meli? Me sale mi carita ahí al costado.
Bien. A nosotros nos sale completo. Ah, bien, ustedes lo ven bien. Lo que pasa que ¿Querés a que lo mí no me sale. enviamos? Izar, Carlos, hay Bueno, si querés, hola Rosana, si querés, una léanlo. rayita. Léanlo, a ver. ¿Se animan a leerlo? Luego de eso. A ver, Rosana, ¿te animás a leerlo? Gracias, Rosana. Luego de la asunción del provincial. Se corta. Bueno, no importa, no importa. Seguimos entonces. A ver. Perdón, es que estaban los perritos, ahí los saqué. Luego de la asunción del provincial, Pedro de Oñate, en 1616, se abre un nuevo ciclo en la cual el patrimonio temporal del colegio argumentado con una hacienda que se procura entablar 6 leguas de la ciudad, en tanto que al año siguiente se le va a sumar otra buena que hemos comprado que tiene viña y cementeras. Bueno, ahí está, gracias Rosana, muy amable. Ahí claramente va a señalar dos cosas que son muy, muy importantes con respecto a Jesús María. Ahí fíjense, hay dos instancias, la viña y las cementeras. Cuando ustedes vean algún error o supuesto error en la cuestión de la transcripción documental es porque se han transcrito tal cual está en el documento, o sea, no hay una cuestión de errores ortográficos ni ese tipo de cuestiones, ¿no? Bien, entonces, tenemos la estancia de Carolla de 1616, y se va a comprar o se está poniendo a punto otra estancia que es la estancia de Jesús María y que tiene como dos características importantes, viñas y cementeras. Cuando se habla de cementeras se está hablando básicamente de las semillas, se está hablando de la producción agrícola en ese caso, ¿no? Bien, en 1618 ya la estancia de Jesús María está más consolidada, ya tiene claramente un destino preciso, que es el sustento del Colegio Máximo, y al momento de su compra va a contar con 20.000 cepas de viña, un poco más o menos, que está cercada con sus tapias y con todo ello labrado y edificado y plantado y con un molino. Ahí tenemos de nuevo otra vez la misma instancia, viñas y un molino relacionado justamente con la producción agrícola. Vamos con la otra. Vamos con, ahí está la otra. Ahí está, bárbaro, muchas gracias. Bien, hay algo que me parece importante. En la economía de la gobernación del Tucumán, como todas las economías que están a la periferia de la economía regional andina, van a depender de su ciclo de prosperidad de la producción de plata potosina. Eso es así, digamos. No se puede entender las producciones de las regiones económicas colindantes al Potosí si no entendemos la prosperidad o no prosperidad de la producción minera de plata de Potosí. Pues bien, entre 1660 y 1670 hay un auge en la producción de la plata potosina y eso va a favorecer a la provincia jesuítica del Paraguay, porque vuelvo a repetir, nosotros tenemos estancias de producción ganadera que van a enviar mulas al Alto Perú y recibir en algunos casos plata por esas mulas. Pues bien, pero no solamente va a ser el ingreso de la plata proveniente de Potosí o de la economía regional andina con otros tipos de producciones que ingresan, lo que va a sostener, por ejemplo, la prosperidad y construcción del templo, que es el templo que actualmente nosotros conocemos en la manzana jesuítica, sino que también esa prosperidad del colegio, con esos grandes gastos que tiene, imagínense, ustedes se pueden hacer idea de hoy de lo que significan las construcciones y la infraestructura de la manzana jesuítica, se va también, o va a estar relacionado también con los extraordinarios rendimientos de la estancia. ¿Cuál es la estancia? La estancia de Jesús María. Obviamente que va a haber donaciones de algunos miembros de la élite que van a entrar en la orden, entre ellos el nieto de Jerónimo Luis de Cabrera, y que eso va a dar un empuje muy importante a la infraestructura y a la construcción de los espacios urbanos de la compañía. Pero eso no deja de dar cuenta o no deja de dar razón al extraordinario rendimiento, en este caso, de Jesús María. Hay una cosa que me parece que yo se las traje a colación y ahí que tiene que ver con el momento en que se consagra el templo de la Compañía de Jesús, que me parece como importante para tener en cuenta.
¿Por qué? Porque como no tiene un patrón que le haya dotado a la iglesia del sostenimiento específico, o sea, una persona que haya dotado así de forma contundente para sostener la iglesia de la compañía, al momento de la consagración, el obispo Guillestegui señala lo siguiente, señala que tiene dos heredades el colegio. Una heredad es la de Altagracia y otra heredad es la de Jesús María. Y ahí menciona una serie de producciones en las que se va a mover de nuevo el trigo y el maíz. Lo que parece raro, que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, es por qué en 1671 no va a nombrar la viña. Recuerden que el vino es muy importante y en esta instancia no está anotada o no está testimoniada dentro del documento. Eso puede ser una gran incógnita o algo que se ha perdido o algo que no se ha anotado por alguna instancia o alguna razón. La cuestión es básicamente que después otros documentos que nosotros cotejemos con esa fecha de 1671 nos van a dar la pauta de que no es la producción más importante únicamente el trigo o el maíz, sino también justamente el vino. La próxima. Bien, acá vamos con algo que me parece que tenemos que tener muy en cuenta. La estancia jesuítica de Jesús María, como la estancia jesuítica de la Candelaria, como la estancia jesuítica de Altagracia, son estancias que básicamente abastecen al Colegio Máximo. Pero no hay registros, y eso es algo que nosotros, por lo menos por ahora, no hay registros, excepto este pequeño libro de cuentas corrientes, excepto este pequeño libro de cuentas, como digo, no hay registro, no hay libro de cuentas de Jesús María. Y eso nos impide a nosotros hacer una historia mucho más sistemática de la producción y de otras variables a tener en cuenta. Y en ese sentido me parece como muy importante hacer otras inferencias más allá de que no tengamos el libro de cuentas. Y yo acá les hago un ejercicio que me parece como importante. Fíjense, los libros de cuentas son libros contables. ¿Y esos libros contables qué van a hacer? Van a decir lo que ingresa a la estancia, lo que sale de la estancia y los gastos propios que la estancia tiene. El libro de cuentas más característico porque está completo, aunque tienen algunas arbitrariedades, ese libro de cuentas es el libro de cuentas de la estancia jesuítica de Altagracia. Pero como no tenemos libro de cuenta de la estancia jesuítica de Jesús María, excepto este pequeño periodo de 1695-1701, ¿cómo vemos la producción de Jesús María? Bien, no vamos a ver la producción de Jesús María en el libro de cuentas de Jesús María, que por lo menos hasta ahora no lo tenemos. Pero sí va a haber un testimonio de esa producción en el libro de cuentas del Colegio Máximo. Porque el Colegio Máximo tiene un libro de cuentas que sí está completo, donde sí dice lo que sale, lo que gasta y lo que ingresa. Y dentro de lo que ingresa, en algunas partes, no en todo el libro, pero en algunas partes, menciona lo que ingresa de dónde, de Jesús María. Entonces, ahí nosotros podemos hacer una inferencia de aquello que producía de manera excedentaria y que era enviado al colegio. Pues bien, si bien no tenemos el libro completo, tenemos esta instancia de 1695-1701, y acá me parece que va clarificando más la producción que después se va a consolidar en el siglo XVIII. Después se va a consolidar en el siglo XVIII. Y ahí dice justamente dos estancias importantes. La estancia de Altagracia, que tiene un obraje de ropa de la tierra, con su puesto dentro de la estancia de Altagracia, que es la estancia de San Antonio, está dentro de Altagracia, y después va a hablar de la estancia de Jesús María, que dice que tiene ya no un molino, sino dos molinos, un batán, el batán son como una especie de mazos que se van acoplados a los molinos, que se mueven básicamente por fuerza hidráulica, y que va a servir para embutir las telas y para desengrasarlas, una viña, una chacara, así está citado en los documentos, es lo que conocemos actualmente como chacras, una chacara de trigo y de maíz para el sustento del colegio, y un puesto llamado cabra corral, con las vacas, creo que dice vacas porque a mí me interrumpe la imagen mía, con las vacas necesarias para dicha gente. ¿Mm? Bien, en ese sentido, fíjense dos cosas, dos molinos,
una viña, una producción de trigo y de maíz, y el elemento primordial o principal, que es el elemento del sostenimiento o el autoabastecimiento que yo les mencionaba al inicio, ¿no? Recuerden, la estancia tiene que tener tres instancias. La instancia del autoabastecimiento, la instancia del envío al colegio máximo, y la instancia de complementación entre las estancias a sí mismas, ¿no? Bien. A finales del siglo XVII, las estancias del Colegio de Córdoba ya se van a encontrar bien consolidadas, logran cierto nivel de autosuficiencia, se especializan en una producción dominante y otras complementarias, y suministran al Colegio Máximo de Córdoba una importante cantidad de bienes. Vino, harina de trigo, de maíz, carneros, sal y azafrán en Jesús María. La sal proviene muy probablemente de las harinas grandes, cerca de la zona de Quilino. El azafrán es propio de Jesús María, y ahí quiero hacer una salvedad. La harina de trigo y la harina de maíz, o chuchoca, como se dice en ese momento, a una comida muy particular, en base a la harina de maíz, parecido a la polenta, tienen destinatarios diferentes, son los miembros de la élite y sobre todo el sector urbano el que va a consumir trigo, ¿no? El que va a consumir maíz son los sectores subalternos, es decir, mestizos, esclavos e indígenas. Y ahí dice que también está la producción típica de la estancia jesuítica de Altagracia: telas, carneros, reses, trigo, maíz, orejones de duraznos, que están pululando por todas las estancias, y almendras. La próxima, gracias. Bien. Acá yo tomé tres documentos que me parecen como importantes para marcar la tendencia ya consolidada de la producción de Jesús María. Y para también hacer algunos comentarios que me parece que son pertinentes. Tenemos un documento de 1721, otro documento del 33 y otro documento del 34. En el documento de 1721 hay algo que me parece como muy importante, es que señala el provincial Joseph de Aguirre algo central, que la viña es el principal renglón de la estancia. ¿Estamos hasta ahí? Y después va a haber otros documentos que van a señalar casi lo mismo, pero le van a agregar otras cosas. Fíjense, en 1733, el provincial de los jesuitas le señala al administrador, es decir, le llama la atención al administrador de Jesús María, que hay que poner empeño en la obra de la bodega, que es muy necesaria, está diciendo. Pero no solamente hay que poner empeño en la obra de la bodega, que es tan necesaria, sino también en las tomas y acequias, que si están corrientes, son muy importantes para el funcionamiento de los molinos. Cuando dice que algo está corriente es porque funciona bien, ¿no? Eso es importante. Y siempre hay que tener cuidado con las continuas fallas que tiene, porque si no hay agua, los molinos no funcionan. Entonces, la preocupación no es solamente en mejorar la obra de la bodega, sino también en cuidar con el mantenimiento de las tomas y las acequias, para que no haya fallas en el ingreso del agua, y con eso no se interrumpa la producción de los molinos. ¿Por qué dice? Porque la estancia pierde la utilidad de las maquilas. Así dicen. ¿Y qué son las maquilas? La maquila es básicamente la realización de la producción de harina de trigo, pero no de los jesuitas en sí mismos, sino de terceros. Es decir, un tercero viene con los granos de trigo, le pide a los jesuitas que muela esos granos de trigo, y los jesuitas se van a quedar con un porcentaje de eso, ¿no? Entonces, esa es una forma justamente de respaldar un poco más la producción de harina, que es tan importante para tanta gran cantidad de gente que tiene sobre todo el Colegio Máximo de Córdoba. No estamos hablando de un espacio pequeño ni un espacio con una población muy acotada, sino estamos hablando de poblaciones muy importantes. Entonces, fíjense, bodega, tomas, acequia, molino y la prestación a un tercero del servicio de la molienda, ¿no? Y en el 34 va a hacer énfasis en lo mismo. En el 34 va a hacer énfasis en perfeccionar cuanto antes el tema de la bodega, y ahí da justamente la medida también de las bodegas,
Yo acá estoy haciendo una construcción de un discurso a partir de acotar básicamente los documentos, que son mucho más largos, y aparte de perfeccionar la bodega, de proseguir en la obra de la casa, se vuelve a hacer mención a que no se dejen de componer cuanto antes los molinos y las acequias, ¿no? Seguimos en la próxima. Ahí está. Bien. ¿Vamos bien con el tiempo, Meli, o no? No sé ni qué hora es, che. A ver. Sí, estamos bien. Bueno, dale. Bárbaro. Y yo había señalado que teníamos poca información en el siglo XVII, les había marcado algunos documentos del siglo XVIII para hacer una especie de progresión, les había señalado también alguna información de nexo entre el siglo XVII y siglo XVIII a partir justamente de esta pequeña contabilidad de 1695 a 1701, y a partir de ahora vamos a ver la finalización de lo que sería el inventario de los bienes de los jesuitas en Jesús María a partir del momento en que los expulsan. Fíjense cómo nosotros habíamos señalado viñas y cementeras y habíamos señalado en algunos casos molinos y maquilas. Bueno, fíjense un resumen, porque no es todo, esto no es todo, de aquello que de aquellos españoles que hicieron el inventario de bienes. Fíjense la cantidad de cosas que hay. Hay una bodega, y ahí está la dimensión de la bodega. Hay cubas grandes, hay tinajas de vino, ¿cierto? Hay una herrería con un fuelle y un yunque. Hay elementos típicos de una carpintería que por lo que yo veo está absolutamente completa de instrumentos en comparación con otras carpinterías de las otras estancias. Hay un cuarto pequeño con un telar que está corriente, es decir, que está en funcionamiento. Hay un molino con agua corriente. Hay un granero para poner el trigo para moler. El trigo se pone básicamente en el perchel, pero si es trigo para moler, es decir, trigo que se va a moler de manera sistemática y en corto plazo, se puede poner en un granero. También hay otro molino de agua corriente, un perchel, que es específicamente el lugar donde hay que ubicar el trigo. Hay un batán con 2 mazos, un corral para encerrar el ganado. Ese corral para encerrar el ganado seguramente tiene que ver con el aprovisionamiento diario o cotidiano de carne para los esclavizados y también para los jesuitas. Una chacra sembrada de trigo, una huerta cercada de tapial, y fíjense la producción. Fíjense, higueras, membrillos, manzanos, perales, nogales, olivos, limoneros, naranjos. ¿Qué número dice ahí? Que debe ser 4.800 y pico de duraznos. Me parece que son esa cantidad. Sí, Carlos, 4.866 de duraznos, 400 de granados y 27.490 cepas. Bien, en ese sentido, me parece como algo muy importante ver que acá tenemos una producción que parecería de menor cuantía en cuanto al valor, pero esos duraznos son muy importantes, vuelvo a repetir, porque es la cantidad de orejones, que como se conoce actualmente a esa producción, y que es muy consumida no solamente en la misma estancia, sino también en el colegio máximo. Y ahí yo le puse un agregado que, si bien no está en el título de esta charla o este diálogo que estamos teniendo, y que después ustedes con sus preguntas vamos a complementar, ahí hay algo que me parece muy importante, porque hay un registro, que son pocos los registros de la cantidad de esclavizados, de esclavos dentro de las estancias jesuíticas, ¿no? Y ustedes fíjense, al momento de la expulsión, el inventario señala algo que es muy importante, que es la cantidad de esclavos totales, y después la paridad, que eso es un cálculo que hice yo, anoche hice ese cálculo, con respecto al porcentaje entre hombres y mujeres. Hay un total de 129 mujeres con un 52% y 119 hombres con un 48%. Eso es muy importante, porque esa es otra característica de las estancias jesuíticas, que es la paridad sexual. Hay una paridad sexual entre hombres y mujeres para reducir la compra de esclavos en el puerto de Buenos Aires y facilitar la reproducción social del grupo. Eso es una característica muy importante. En todas las estancias van a ver eso, y van a ver que en los documentos una de las preocupaciones
es que haya un equilibrio entre hombres y mujeres. A ver, creo que tenemos otra más, ¿o no? ¿Tenemos otra más? Si no, tenemos que... Ah, ¿se puede volver un poquito? ¿O es mucho lío? Volvemos un poquito para atrás. Ay, exacto, en esa. ¿Por qué yo tomo esta imagen como cierre? Primero porque este dato que ustedes van a ver en la parte de arriba es un dato muy importante porque tiene mucha información. Y aparte porque es un dato que habla específicamente de Jesús María y ustedes me dicen, pero ¿cómo sacaste ese dato? Y ese dato sale del libro de cuentas del Colegio Máximo de Córdoba. Yo les dije, si ustedes quieren saber la producción de Jesús María, no tenemos el libro de cuentas sobre el ingreso, el gasto y el egreso, pero sí tenemos lo que envía Jesús María al Colegio Máximo. Y en este caso hay un informe, en ese informe de 1747 ya habla específicamente de las sementeras de trigo y de maíz, de la acequia y las sementeras, de los 2 molinos para las maquilas, y fíjense que dan al colegio muchas fanegas de harina al año, o sea que eso de poder prestar un servicio a la molienda de un tercero para que yo me quede con una parte es muy importante. Y después está algo que me parece también muy importante, es la cuestión de que hay telares, como dijimos, para el autoabastecimiento, que si están corrientes, es decir, si están en funcionamiento, pueden vestir a los esclavos. Y en algunos casos, dar algunas piezas al colegio. Y acá hay un número que me parece como importante. Nosotros hablamos en 1767 de 27.000 cepas, y acá estamos hablando de 48.500. Y uno me dice, bueno, pero este es un dato elevado. Bueno, yo les cuento, en la contabilidad posterior, es decir, si yo paso algunos folios más adelante, un jesuita que interviene en el libro contable dice, esto es mentira. La cantidad de cepas son más. Recuerden, los libros de cuentas tienen algo que es muy interesante, que hay un administrador que toma lo que escribe, lo que ingresa, lo que sale y lo que se gasta, pero hay una auditoría de un superior que ve si esos números son correctos o no. Y a veces los números no coinciden, y eso es importante. Y ahí, en el mismo libro de cuentas del Colegio Máximo, me da otra cifra sobre la cuestión de los esclavos. Dice, hasta 1747 hay 114 esclavos. Pero fíjense la paridad sexual entre solteros y solteras. ¿Ven la paridad? Se ve 40 solteros y 44 solteras. Y un número bajo de viudas. Y quiero terminar con esto. ¿Para qué sirve el vino? Claro, básicamente para consumirlo, obviamente. Pero ¿qué se hace además de consumirlo? ¿Para qué puede servir? Bien, y acá hay un documento que me parece importante, que es del año 1741, donde dice, en algunos casos, si el vino saliere bueno, porque no siempre el vino sale bueno, primero se tiene que asegurar la provisión local, es decir, el autoabastecimiento, que es lo que nosotros ya señalamos. Luego, se vende el excedente, ¿pero para qué? Para la compra de esclavos, con lo cual es tener bastante gente para la labranza de la viña, fíjense. Pero no solamente se compra esclavos con el vino que está bueno y que es excedente para la labranza de la viña, sino también para que esos esclavos se los compra para poder casarlas con tantas viudas que hay en la estancia. Ahí vemos claramente cómo hay un desequilibrio entre el hombre y la mujer, producto quizás, por ejemplo, de alguna peste o de alguna otra enfermedad que haya producido una drástica caída de la población local, y que básicamente lo que hacen los jesuitas es tratar de equiparar estas dos, al hombre y la mujer, para lograr este equilibrio y lograr así la reproducción social del grupo, y depender lo menos posible, aunque se sigue dependiendo de la compra de esclavizados en el puerto de Buenos Aires. Así que bueno, con este último documento yo ya espero haberlos ayudado a enriquecer un poco más la mirada de la estancia de Jesús María, y desde ya agradecido a todos los que han prestado atención, y bueno, muchas gracias. Carlos, bueno, muchísimas gracias a vos. Acá tenemos
los mensajes. Hay muchísimos mensajes, quiere decir que llegamos a 70 asistentes y bueno, así que muy, muy contentos, Carlos, por esto. Vamos a ver los mensajes, si este aparatito me deja, aquí están. Bueno, tenemos 116 mensajes, Carlos. Obviamente que muchos son de saludos, sí, muchos son de saludos, por supuesto, muchos de felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Excelente, bueno, muchísimo de felicitaciones. O sea que los nombres para, bueno, después hay datos para los asistentes que mandó nuestra administradora Meli. La verdad que, bueno, muchas salutaciones. Sí, ¿vos notaste alguna pregunta? No, si nos quieren dejar ahora. Si alguien quiere escribir ahora alguna pregunta en particular, la mayoría son felicitaciones, Carlos. Yo quería decirte entonces que sí podemos, o sea, la diferencia entre 48.000 cepas de 1747 y de 25.000 20 años después, ¿qué puede ser? Mira, las producciones son algo que hay que tener mucho cuidado. Probablemente, yo no descarto que los administradores que estén haciendo el inventario se hayan quedado con parte de la producción. Entonces, ese dato sea un dato subvaluado, digamos, porque las estancias, luego de la expulsión, todos sabemos las estancias casuísticas son desguazadas, literalmente son desguazadas. Entonces, por ahí poder tomar o anotar un número inferior a la cantidad que corresponde y que realmente está dentro del stock implicaría quedarse con un porcentaje de esa producción sin registrarlo. Pero también hay otra cosa que me parece importante, es la cuestión de que esta producción está muy sujeta a los vaivenes de la cuestión climática, digamos. Las temporadas de frío, la cuestión de la langosta, sobre todo con respecto al maíz, la cuestión del polvillo, que es una especie de hongo con respecto al trigo, la piedra, por ejemplo, la piedra que si no está el sembradío no está dispuesto en el momento oportuno, lo puede agarrar justamente la temporada de lluvia y la temporada de piedra, y eso en algunos casos hace bolsa, por decirlo de alguna forma no académica, la producción, digamos. O sea que eso es interesante, porque fíjense, las estancias también se pueden considerar como unidades productivas que se autocomplementan. Entonces, si yo tengo piedra y caída de producción en una de las estancias, no voy a cero, porque puedo pedirle a otra estancia una complementación, por lo menos temporal, para poder suplir esa producción que a mí se me cayó, ¿no? Me parece como que esa puede ser una de las explicaciones. De todos modos, los documentos que muestran estas cuestiones de la producción y de las cantidades hay que tomarlos con cuidado. Bien, acá hay varias preguntas. Claudia Diegues pregunta de dónde provenían los esclavos. La procedencia no se sabe bien. Sí, son del continente africano, sí, muchos de manera indirecta provenientes del Brasil. Al principio del siglo XVIII provienen del sector de Angola, de Mozambique, pero el proceso... Y también estaban los que se reproducían propiamente. Sí, pero no tienen un lugar específico, y eso es un proceso de cosificación, no tienen un certificado, no hay documentos, se los extrae de manera violenta de su entorno, que se los denomina así, esclavos bozales, a los esclavos puestos en el puerto, y no se sabe bien la procedencia. Por otra parte, a veces se confunde los estados nacionales actuales con las regiones en ese contexto. Es decir, del país tal o del país tal, cuando el país en ese sentido, en ese momento, cuando se extrae a los esclavos de su lugar, no son un país, sí están ubicados en una región específica, ¿no? Bien, otra pregunta que tiene que ver específicamente, hay gente que levanta la mano, pero hay gente que pidió las preguntas antes. Fernanda Basalo pregunta sobre la Hola, Fer. Nuestra colega y amiga, sobre si se sabe la superficie exacta de la estancia de Jesús María y si podés comentar algo más del vino. Acá Silvia Caminos dice, bueno, está con el famoso mito de que el vino Lagrimilla llegaba a Europa.
que Sí, de sabemos eso no que hay no. datos. De eso no hay datos y deducimos, y yo lo digo como historiador del vino, es muy difícil, habiendo visto lo que es la producción de vino en Europa en la época colonia, en la Edad Moderna, es imposible, además lo sabemos, Carlos, a ver, corregime, porque somos expertos en historia colonial, pero sabemos que no se buscaba la competencia de los productos Claro, americanos, o sea que es imposible, ese es absolutamente. un mito. Salvo para la producción local, que haya grandes producciones que compitan con los vinos de España, o es más, hasta con algunos vinos que pueden haber sido comercializados por los comerciantes peruanos, es difícil, digamos. Es muy difícil, además queremos decirle a la gente que sigue con el famoso mito del vino jesuita, del vino de Jesús María en España, que el vino tiene una vida, es un ser vivo, los que sabemos de producción de vino lo sabemos bien, que no puede resistir los 3 meses en carreta hasta el puerto de Buenos Aires, menos esperar 2, 3, 4, 5, 6 meses hasta que llegue un buque, para después 3 meses más en el mar llegar a Europa. Eso es imposible y bueno, lo sabemos que no es posible, ¿no? Perdón que me metí ahí, pero la pregunta de No hay Fernando problema. es la superficie de la Sí, estancia. bueno, yo eso no lo puedo contestar, pero no lo puedo contestar porque es un trabajo que hay que hacerlo, es un trabajo difícil de realizar, porque es un trabajo que hay que, diría, abordarlo de manera grupal o en equipo, porque es un trabajo muy importante que, les digo, esa iniciativa tendría que pasar básicamente por el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y Catastro, digamos, para ver cómo se fue moviendo la superficie. Si hay una estimación, con respecto a esa cuestión, pero no hay un trabajo que me pueda definir el espacio o la superficie absoluta, ni de Jesús María, pero tampoco de las otras estancias, son todas cuestiones aproximadas. Y vuelvo a repetir, eso es un trabajo que hay que hacer. De hecho, el trabajo sobre Jesús María es un trabajo que hay que básicamente profundizar y que yo animo a que eso se haga, porque la verdad que teniendo la importancia que tiene Jesús María como estancia, pero también como en núcleo productivo y después como núcleo urbano, es algo que me parece que es muy importante que se incentive en su trabajo. De hecho, me parece que también esta es una instancia a la cual ustedes me propusieron de la charla, ¿no? Claro, claro, Carlos, incentivar a otros investigadores. Sí, Adela sí. había levantado la mano, no sé si le podemos habilitar si quiere habilitar ella el micrófono, quería hacer alguna pregunta. Vamos a dar un minutito. Sí, sí. Bueno, a lo mejor se le escapó tocando después Garzón pregunta que María Laura Garzón, ¿qué relación había entre estas estancias y la de Candonga? No, yo no tengo vínculo con la estancia de Candonga. ¿Era una No, no, estancia jesuítica, supongo que no, pregunta? no. Era una estancia privada, No, claro. no. Ujú. No, y no hay un vínculo. Puede haber algún vínculo ocasional y hay todo un mito que la estancia de Candonga es jesuítica, pero no hay un Sí, vínculo. mitos hay muchos. Sí, Mitos, sí, como vimos recién, hay la muchos. fundición de Campana y una serie de cosas, sí, Ujú. también es cierto. Sí, sí, lo de la fundición Campana es el mismo mito, ese lo tienen ustedes en Altagracia, Sí, ¿cierto? sí, sí, un Claro, mito ustedes tienen bastante, ese y nosotros el del vino en Europa, sí, sí. un mito bastante difícil de desarraigar, porque también nosotros somos reproductores de esos mitos en algunos casos, digamos. Preguntan también, sí, acá Fernanda también dice, no fue jesuita Candonga, como tampoco fue jesuita la posta de Sinzacate, que mucha gente Claro, cree que fue jesuita. lo Aunque los relaciona. jesuitas, como buenos empresarios, se quisieron quedar, como bien sabes, en un juicio se quisieron quedar, le tenían mucho hambre a la posta de Sinzacate, pero no a la estancia de San Pablo de Sinzacate, pero no pudieron. Hay un juicio que yo tuve la suerte de leerlo. Después preguntan, ¿cuál es la relación actual entre las estancias? Si sigue habiendo un vínculo tan importante como en aquella época. Bueno, Graciela, esa ya es una pregunta de gestión, me parece que no es Institucional, sí. claro, institucional, por supuesto las Lo estancias. único que yo puedo decir es que el vínculo es que las dos estancias jesuíticas de la de Altagracia y Jesús María son nacionales, que hay dos estancias que son del ámbito de la provincia, que hay la estancia que es la estancia más esplendorosa a nivel constructivo, pero también de producción, que es Santa Catalina, que es
básicamente a cargo de un consorcio que tiene su origen en el primer comprador de la estancia luego de la expulsión, que es la familia Díaz, de donde procede José Javier Díaz, que fue gobernador de Córdoba, y después está la estancia de San Ignacio de los Ejercicios, que la superficie es la más grande, que no se consolida como estructura, y que actualmente está en ruinas, y que está en lo que se conoce como Santa Rosa de Calamuchita. Así que si van por ahí y piden permiso a la propiedad privada, por ahí pueden ver las ruinas jesuíticas de San Ignacio de los Ejercicios, que como su nombre lo amerita, era una estancia que estaba destinada a generar un excedente para el sostenimiento de los ejercicios espirituales, que es tan importante para la compañía como eje central estructurador de la tarea espiritual de los religiosos de San Ignacio. Bien, también responder que las 5 estancias que son Patrimonio de la Humanidad junto con la Manzana Jesuítica forman parte de la red del Patrimonio Jesuítico de Córdoba, que es una unión de todas para hacer proyectos en conjunto. Melissa Rosana pregunta en qué año fue vendida la estancia de Carolla. ¿En qué periodo? Porque tiene dos periodos, claro. Tiene el periodo cuando la compra y la revende Duarte Quirós. Exacto. El periodo jesuítico es el periodo de 1661, donde la compra justamente el Duarte Quirós, y después tenemos el segundo periodo, que es 1687, en donde el Duarte Quirós la dona para el sostenimiento del colegio convictorio o el colegio externo al colegio de la compañía, digamos. Bien. Bueno, Carlos, hemos llegado a la hora exacta desde que empezamos, así que la verdad que has hecho bueno, acá dicen que las estancias fueron 6, efectivamente. Claro, Acaba de sí, sí. nombrarlo Carlos, acaba de Somos nombrar 5 y Carlos. una en ruinas, exactamente. Es una en 5 y una Efectivamente. en ruinas. Dice, ¿cuál era el trato? Y es una interesante pregunta, Carlos. Esta es una interesante pregunta de Alejandra Guala. ¿Cuál era el trato de los jesuitas, no hacia los africanos, que lo tenemos estudiado, sino hacia los indígenas? Excelente. Excelente No, mire, pregunta. yo les cuento una cosita. Los jesuitas tienen la característica de oponerse frontal y férreamente a la explotación de los sectores privados o encomenderos respecto de los indígenas. Si uno puede por ahí tener alguna desaveniencia con respecto a la cuestión del uso o la explotación de la mano de obra esclava, uno tiene que realmente sacar a la luz la posición que tienen los jesuitas en contra del servicio personal de encomienda. Lo que le vale hasta la expulsión de los jesuitas de las ciudades principales de la corona española en la gobernación del Tucumán por esa situación de oponerse a la encomienda del servicio personal y exigir la tasación del tributo. Y uno dice, ¿qué es la tasación del tributo? Es ponerle un límite al nivel de explotación. O una consecuencia, quizás producto de que se oponen férreamente a la explotación de la mano de obra indígena, va a ser probablemente utilizar una alternativa que va a ser la explotación de la mano de obra esclava para poder sostener los emprendimientos productivos. Pero evidentemente que la cuestión de los esclavizados, que yo en ningún momento voy a justificar, sí tiene que ver con un contexto del periodo colonial, en la cual la élite y las demás órdenes religiosas contaban con mano de obra esclavizada. Obviamente que lo que estamos acá hablando de los jesuitas es la magnitud, ¿no? Claro, tenemos 2 preguntas anteriores, pero sí quiero decirte que desde La Rioja, Justina Salas, debemos recordar que empezó este año la recuperación, y yo fui parte un poco del proyecto, muy por afuera, pero ayudando un poco, de la estancia jesuítica del Saladillo, a 14 kilómetros al norte. Empezó ya fue expropiada, ya comenzó a construirse el camino para llegar, y ya fue cercada. Así que es importante que sepamos que vamos a tener otra estancia que va a ser, que ya es un monumento provincial de La Rioja y va a ser abierta al público. Las 2 preguntas, las últimas 2 son, ¿hay relación alguna entre los jesuitas? Una cosita, perdón, una cosita, discúlpame, Carlos. Para que relacionen La Rioja, en La Rioja van a tener muchos problemas con conflictos con la cuestión del agua. Eso es algo que es así. Y también van a tener que relacionar una estancia que está ubicada actualmente en Cerrezuela con las estancias de La Rioja.
Porque Sí, hay una estancia de mis Cerrezuela. colegas de La Rioja, yo doy clase en la Universidad de La Rioja, como le estoy avisando a la audiencia, ¿cierto? Y que ellos han estado trabajando bastante y saben que hay una estancia en Cerrezuela que estaba Exacto. vinculada a los jesuitas de La Rioja y que aparentemente esa estancia en Saladillo se habría especializado en cal y en producción de tejas. O sea, dos producciones que no necesitan tanta agua, sí necesitan agua, pero no se te muere, necesitan agua como todo, pero no se te muere algo si no tenés agua un año. ¿Cierto? Es decir, Bien. así que muy interesante, Carlos, eso de La Rioja, que Ahí puedo tener alguna documentación sobre Cerrezuela, así que bueno, en le tal voy caso a pasar tu teléfono dale. a Juan Carlos Giuliano, que es el jefe del proyecto. Bueno, La otra pregunta es si hay relación alguna entre los jesuitas y las capillas de Ministalao, Estancia Belgrano o la de San Pedro Viejo. San Pedro Viejo era del Camino Real, era privada, no tenía nada que ver. hasta donde yo no tengo mucha información sobre eso, no hay vínculo, pero creo que San Pedro Viejo es del nieto o tiene algún vínculo con la cuestión de Jerónimo Lepe Cabrera, digamos. Sí, sí, pero Eh, no tiene que ver con los jesuitas, claro. no, yo simplemente doy ese dato porque creo que es eso, la encomienda de Quilino tiene que ver y toda la encomienda de esa zona de Tuluma tiene que ver con el fundador de Córdoba, digamos. Recuerden que el eje productivo no está, hoy parece una zona bastante dejada de lado, pero en el contexto colonial ese es un polo productivo de importancia, ¿no? Sí, que el pueblo de indios de Quilino era uno de los más Eh, importantes y era claro, justamente por eso se lo quedó el fundador de Córdoba exacto. como Sí, en un Isabel tiene recinto su tesis de licenciatura sobre eso, sí. sobre Quilino. Después preguntan también, sí, hay mucha gente que quiere relacionar todo lo colonial con lo jesuita, y vos y yo sabemos que no todo lo Claro, colonial era jesuita, aunque la importancia en Córdoba de la presencia jesuítica era es trascendental. importantísima, sí. Dice Silvia Camino de San Pedro Viejo solo sostenía negocios con los jesuitas, comercio de ganado monumental. Que haya hecho negocios, seguro, seguro. La otra pregunta, bueno, ya dijimos la de los indios y dijimos la de estas estancias, y si existe algún registro que dé cuenta de la imagen de San Isidro Labrador en Jesús María, que haya estado en Río Ceballos, en la estancia San Isidro, y después llevada a la estancia Jesús María. No, yo de eso no tengo datos y por lo general no me dedico a estas cuestiones que son importantes, pero que yo no me dedico. Yo me dedico a la producción, a la mano de obra esclavizada y a las cuestiones más de tipo económica respecto al funcionamiento y el rol de las estancias. Eso habría que ver si hay algún registro sobre esas cuestiones. Sí hay un libro que es importante en el que es este de aquí, a ver si se puede ver. Temporalidades de Córdoba, sí, famosísimo. Que es, Ujú. sí, que es, una compilación que hace Branca Tano y que hay que tener algunos cuidados porque, bueno, hay algunas cuestiones de transcripción que se pueden perfeccionar un poco, pero que da registro absoluto de los bienes de la compañía de Jesús, en el caso de las estancias jesuíticas, de lo que por lo menos está detallado. No sé si ahí entre el detalle del inventario está eso de la imagen, pero es periodo jesuítico Claro. expulsión, ¿eh? Claro, es de la expulsión. La Exacto. última pregunta, ¿qué pasó con Bueno, los esclavos tras la expulsión de los jesuitas? Bueno, eso es muy interesante porque ese es un trabajo y yo ahí invito a que le prestemos atención a una historiadora que es muy importante. En ese sentido, hay algunas publicaciones. Los esclavizados fueron vendidos, separados, eso es algo también interesante. Los jesuitas sí compraban y vendían esclavos, eso es indudable, documentalmente nada puede decirse al respecto. Pero hay algo que es fundamental, como los esclavos o esclavizados por lo general estaban casados, o sea, sujetos al sacramento del matrimonio, nunca eran vendidos de manera individual, siempre eran vendidos de manera familiar, o sea, el núcleo familiar, madre, padre e hijos eran vendidos en algunos casos. Y eso produce una locura porque al momento de la expulsión los separan del núcleo familiar. O sea, no solamente se los venden, sino se los venden como piezas sueltas, ¿no? Y eso produce muchísimo dolor, eso produce una cosa que a veces es importante al historiador hacer un poco de terapia porque a veces algunos documentos no son, no son muy buenos para nuestra salud psicológica, digamos, cuando vemos estas cuestiones, digamos. O por Carlos, ejemplo, el maltrato. piden si podés poner abajo allí en el chat tu correo electrónico, si querés decirlo, para que lo anoten.
Sí, yo se los digo de manera oral, así yo no tengo que estar con esto de la computadora de mi hija, que no la entiendo mucho tampoco. Es Carlos Crow, o sea, Carlos, CROU, @gmail.com. Yo lo estoy escribiendo, @gmail.com. Bueno, Carlos, nosotros te Bueno. agradecemos Sí, muchísimo. yo no me quiero dejar de ir, perdóname, y te agradezco. Ahí está la rectora del colegio del Instituto Jesuita, Rosana, y que le agradezco mucho su compañía. Así que bueno, gracias, Rosana, muy amable. No, gracias Ah, Rosana, gracias Carlos, gracias a Tomás, el director de la Estancia Jesuítica de Altagracia, la hermana Estancia Jesuítica de Altagracia. La verdad, Carlos, que es extraordinario, espectacular tu conferencia. Los esperamos, muchísimas gracias. Los esperamos el viernes que viene, donde hablaremos sobre el ferrocarril en el norte de Córdoba, en especial en Jesús María, pero sobre todo del impacto social del ferrocarril, el cambio que significó en la geografía, en el territorio y en la sociedad la llegada de esa máquina modernizadora que fue el ferrocarril. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Cuídense, por favor, hasta luego. Gracias.